En este video veremos las funciones de cada componente y especificaciones del Arduino Uno. Arduino Uno. Esta tarjeta es una de las tarjetas de la familia de Arduino más populares que existen actualmente, debido al fácil manejo y a la estandarización de los pines de entrada y salida, y los pines de comunicación con otras tarjetas o módulos externos, como por ejemplo, en el caso de los pines de RX y TX, hablamos de una comunicación con un módulo Bluetooth. En el caso de los pines de ICSP, hablamos de una comunicación con una tarjeta Ethernet Shield. Además, cabe señalar que esta tarjeta es muy amigable para empezar proyectos de electrónica y codificación. Inicialmente tenemos al puerto USB, que nos permite la comunicación entre la computadora y la tarjeta, la cual nos va a ayudar a subir la programación realizada. Y en la parte posterior derecho encontramos al botón de reset. Esta nos permitirá resetear una programación que de repente está yendo mal o de repente no está haciendo lo que nosotros queremos. Entonces presionamos este botón y va a empezar de nuevo. En la parte central tenemos la memoria RAM, la cual nos permite el procesamiento de los códigos. Al lado de la memoria RAM están los LEDs de TX y RX, la cual va a alumbrar o va a parpadear al momento de subir una programación de la computadora hacia la placa. Y al lado de los LEDs de TX y RX está el LED L. Este LED va a encender cuando nosotros programemos al pin 13 como alto o como uno lógico. Quiere decir que el LED L está en paralelo al pin número 13. En la parte inferior izquierdo encontramos el regulador, la cual va a permitir regular el voltaje a 5 voltios. En otras palabras, tenemos un regulador de 5 voltios. Y más abajo encontramos el jack. Este jack es un puerto de alimentación, la cual podemos nosotros alimentar desde 5 voltios para que funcione hasta los 16 voltios o hasta los 12 voltios. En este caso, lo recomendable es de 7 a 12 voltios para que funcione correctamente o perfectamente. Y a su derecha tenemos los condensadores, la cual nos va a permitir reducir el rizado que pueda tener el voltaje, para que así pueda entrar un voltaje puro hacia la memoria. Seguidamente tenemos la memoria, la cual nos va a permitir el control de los pines de entrada y de salida. Y más arriba de la memoria tenemos los pines machos, que permiten la comunicación entre otras tarjetas externas que tengan el tipo de comunicación ICSP. En este caso tenemos dos, uno en la parte derecha y otro en la parte superior izquierdo. Y por último tenemos al LED de power, quiere decir que este se va a encender automáticamente cuando nosotros alimentemos la placa. Ahora veremos las especificaciones de la placa. Este es un microcontrolador que pertenece a la familia Atmel. La memoria del Arduino Uno es Atmega 328, con eso es el que trabaja. Este vendría a ser la memoria, el Atmega 328. Voltaje de operación es de 5 voltios, quiere decir que puede funcionar desde 5 voltios. Voltaje recomendado. El voltaje recomendado es de 7 a 12 voltios. En este rango nuestra tarjeta o nuestra placa va a funcionar perfectamente, quiere decir que va a ser capaz de abastecer a todos los pines. Límite de voltaje es entre 6 a 20 voltios. Por si nosotros colocamos más de 20 voltios, la tarjeta va a terminar quemándose. Tenemos los pines digitales de entrada y de salida. Estas van a ser 14 y de las cuales 6 van a ser pines PWM, modulación por ancho de pulso. Y aquí podemos observar pines digitales de entrada y de salida PWM, ¿no? Que vienen a ser 6. También tenemos los pines analógicos. Estos pines también son 6. Tenemos la corriente de entrada y de salida. En este caso de salida nos puede dar hasta 40 miliamperios y de entrada nos puede soportar hasta 40 miliamperios. En cuanto a la memoria, es de 32 kilobits en la memoria Atmega 328, de las cuales 0,5 kilobits va a ser usado por el bootloader. También tenemos la memoria RAM, que viene a ser de 2 kilobits. También tenemos la memoria EEPROM. En este caso la memoria EEPROM, la capacidad es de 1 kilobit. Y finalmente tenemos la velocidad del reloj,
que normalmente en todas las placas son de 16 MHz. Ahora pasaremos a ver dónde se encuentran estos pines. Dónde se encuentran los pines de entrada, los pines de salida, ¿no? Los pines digitales, los pines analógicos. Como habíamos mencionado que los pines digitales de entrada y de salida eran 14, pues ellas se encuentran en esta parte, ¿no? Podemos ver desde 0 hasta 13, esos van a ser los pines digitales de entrada y de salida. Y en el caso de los pines PWM, aquí podemos observar, ¿no? PWM nos indica que los pines PWM tienen este símbolo. Podemos observar, aquí tiene este símbolo de virgulilla, aquí tiene también este símbolo, también tiene este símbolo, también tiene este símbolo, también tiene este símbolo, también tiene este símbolo. Quiere decir que estos pines son pines PWM, modulación por ancho de pulso. Quiere decir que podemos modular el ancho de pulso. Entonces llegamos a la conclusión que el pin 11, el pin 10, el pin 9, el pin 6, el pin 5, el pin 3 son pines PWM. Con respecto al pin 0 y al pin 1, al mismo tiempo también puede trabajar como pines de TX y RX según que nosotros lo programemos. Y al lado izquierdo del pin 13 tenemos el pin GND, la cual nos facilita para agregar un LED en el pin número 13. Y en la parte izquierda del pin GND encontramos el Analog Reference. Y en la parte inferior encontramos los pines de Power, ¿no? Y aquí en la primera parte nos encontramos con la referencia de entradas y de salidas. Luego está el pin de reset. Seguidamente está el pin de 3.3 voltios. Quiere decir que de aquí, cuando nosotros alimentemos del jack o ya sea del puerto USB, aquí podemos obtener 3.3 voltios para alimentar cualquier otro componente externo. También tenemos de 5 voltios. También nos sirve para alimentar un componente externo. Y este a su vez nos puede servir como entrada, o sea, alimentación. Podemos alimentar desde este puerto. Aquí tenemos los dos pines de GND y aquí tenemos el pin de BIN. Quiere decir que de aquí, de este pin, podemos alimentar a la placa, ya sea de un rango de 7 a 12 voltios, que es el recomendado. Y finalmente tenemos los pines analógicos. Estos pines analógicos solo sirven de entrada, quiere decir más no de salida. Cabe recalcar que estos pines también nos pueden servir como pines de salidas digitales, ¿no? O sea, me refiero a que aquí tenemos el pin número 13, o sea, termina en 13. Y este seguido, cuando nosotros programemos en Arduino como pin número 14, nos referimos al pin A0. Si nosotros hablamos de pin 16, nos referimos al pin A2. Si nosotros hablamos del pin 17, hablamos del pin A3 y así sucesivamente. Sin más que añadir, esto ha sido todo por mi parte. Me despido, pero no sin antes de hacerles una invitación a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ningún video, porque se vienen proyectos muy interesantes.